Que el Señor les bendiga en esta mañana de jueves 6 de junio del año 2024. Nuestro tiempo con Dios lo traemos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 22. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con toda mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados a los que calumnian vuestras buenas conductas en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Que el Señor bendiga estos versículos, los cuales ya hemos leído. El tema de este devocional: el significado de la aflicción. En primer lugar, vemos aquí, en los primeros versículos que pudimos leer, los motivos para hacer el bien. Del capítulo 13 al 17, nos dice que hacer el bien es un deber incondicional para los creyentes, porque así nadie podrá hacernos daños si seguimos el bien. Y si por si acaso nosotros padecemos por ser justos o por causa de la justicia, la palabra del Señor dice que seremos bienaventurados. El versículo 13 y 14 nos declara que hay bienaventuranza en nuestra obediencia y sobre todo en nuestro buen comportamiento como hijos de Dios. Pedro señala que Él es la voluntad de Dios, que padezcamos, pero que padezcamos haciendo el bien y no el mal. Con todo el motivo por el cual persistimos en hacer el bien, aún durante el padecimiento, es porque los calumniadores un día van a ser avergonzados. Qué difícil es a veces hacer el bien y que los seres humanos a nuestro alrededor nos critiquen o nos juzguen por causa de la verdad. Pero las buenas obras no solo son buenas en sí, sino que también en última instancia revelan el Evangelio. Sabemos muy bien que somos el reflejo de Cristo y nuestro compromiso, nuestro deber como hijos de Dios es reflejar a Cristo por medio de nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y es así como vamos a poner el Evangelio en alto, sin tanta predicación, sin tanto hablar. Nuestro testimonio no habla por nosotros, porque ¿de qué sirve un montón de palabreríos si nuestro testimonio es malo? A veces pensamos que escuchar palabra de Dios o dársela a otra es suficiente para que digamos que somos evangélicos. Pero aquí lo más importante no es solamente lo que se oye o lo que se hace, sino practicar la palabra de Cristo. Por tanto, nosotros debemos recibir a Cristo como el Señor y responder a sí mismo con mansedumbre y temor a todos los que demandan razón de la esperanza. En otras palabras, algunos
están dudando del Evangelio por causa del mal testimonio de algunos de nosotros como creyentes. Y un día el Señor nos demandará porque no fuimos ejemplo para aquellos débiles en la fe. Entonces, con buena conciencia, como nos dice el versículo 16, que tenemos que tener buena conciencia en todo, que hagamos el bien, pero lo hagamos en el nombre del Señor. A veces hemos visto personas que no tienen evangelio, o sea, que no son evangélicas, y muchos dicen, ay, esa persona es buena persona, si fuera evangélica. Pero solo con su desobediencia hay para saber que no basta ser buena persona para entrar al reino de los cielos. Luego, del 18 al 22, vemos el ministerio de Cristo. Jesucristo es el propósito de la buena conducta de cada creyente. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, obviamente Él va a dirigir nuestra conducta. Pero si nosotros dominamos nuestras propias acciones, quiere decir que Cristo no está obrando en nosotros. Porque el ministerio es el fundamento de buenas obras. Si en nuestro corazón tenemos el ministerio de Cristo, nuestras obras serán buenas. Pues habiendo sido testigos ocular del ministerio mesiánico, segunda de Pedro 1, 16, 18, hay unos versículos ahí, los cuales es necesario darle lectura. Dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo a fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Muchos recuerdan y han leído el pasaje en el cual el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Esa voz audible que los discípulos una vez escucharon, esa voz que descendía del cielo, hoy nosotros también la podemos escuchar mediante la palabra que quedó plasmada en cada una de las Biblias que existen alrededor del mundo. Pedro aquí testifica que Jesús ha llevado a los impíos a Dios, padeciendo una sola vez en la cruz. Eso nos dice el versículo 18, que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Jesús murió en la cruz y resucitó, y ahora, en el presente, está sentado a la diestra de Dios. Pedro nos termina el capítulo 3 hablando de la muerte y resurrección de Cristo, de su victoria. La fe de 8 personas también nos habla en los últimos versículos, cuando Noé y su familia, esta fe que resultó en su salvación, en su propia salvación durante el diluvio, nos enseña la importancia de la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque a Noé se le fue dicho, construye un arca. Fe durante o mediante obediencia. Noé obedeció y construyó el arca porque el Señor Jehová hizo las medidas exactas, y con esas medidas exactas Noé pudo salvarse a él y a los otros miembros de su familia. ¿Pero por qué? Por la debida obediencia que éste presentó. En tiempos de Noé, el diluvio simboliza el bautismo, la señal de la salvación, y el bautismo es la respuesta de una buena conciencia humana hacia Dios. En los tiempos de Noé no se oía de bautismo, pero la obediencia se simboliza en eso, como que hubiera sido bautizado. Es crucial obedecer completamente al Evangelio y hacer el bien, tomando como ejemplo a Cristo. Noé aquí se simboliza como un acto de ejemplo de obediencia, pero también Cristo se representa como obediencia. ¿Por qué? Porque Él traía un mandato de su Padre. Desde que se descendió de los cielos, el mandato era morir por toda la humanidad, por usted y por mí.
Y vemos que también Cristo se entregó por todos y cada uno de los que nos encontramos en esta tierra. Muchos que ni siquiera merecíamos la vida, muchos que ni siquiera merecíamos perdón, pero el justo murió por los injustos, el santo por los pecadores. Entonces, el tema de esta mañana nos enseña, nos habla de la obediencia que debe de haber y de la buena conducta del creyente. Debemos de meditar en nuestros corazones si lo que Pedro aquí nos está aconsejando lo estamos llevando a cabo en nuestra vida, pues aún es tiempo de poder comenzar y vivir en obediencia para poder agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor me les bendiga, que pasen un feliz jueves. Tal y como